¿Qué sucede cuando los intereses cambian? ¿Cómo afectan el mercado de real estate? ¿Quién es afectado? ¿Es afectado el comprador? ¿Es afectado el vendedor? ¿Es afectado el dueño de casa? ¿Quién es afectado? ¿En realidad sucede mucho o es más la conmoción? Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos. Esto es Real Estate, su mejor inversión. Su mejor inversión. Con Silvia Sandoval y Stan Hurst. Real Estate Group. Keller Williams. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a su programa Real Estate, su mejor inversión. ¿Cómo han estado? Acá está su servidora Silvia Sandoval de Stonehurst Real Estate Group, Keller Williams, como siempre, compartiéndoles todos estos temas de interés del mundo de real estate. Como acabo de mencionar, hoy vamos a estar hablando del impacto que puede tener tanto que los intereses suban o que los intereses bajen. Cómo funciona, quién es afectado, quién es beneficiado, etcétera, etcétera. Recuerden, nos pueden encontrar acá en el YouTube bajo el nombre de Real Estate, su mejor inversión. Pueden encontrar nuestro canal y denos like. Póngase también, suscríbase para que pueda recibir toda esta información automáticamente cada vez que le demos un upload. También acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook y hágase parte de nuestras amistades, de nuestro círculo para que también esté al día de todos estos movimientos de real estate. Nos puede encontrar en Twitter también, nos puede encontrar en Instagram para que esté usted al día constantemente de todos estos temas. Se puede comunicar conmigo por WhatsApp, se puede comunicar conmigo por medio también del celular. Mi número es el 781-454-8880. ¿Cómo se le haga más fácil? Si tal vez no tiene chancecito de estar buscando el canal, mándeme un mensaje y yo le voy a mandar el link directo para que usted se pueda conectar con nuestro canal de YouTube y recibir esos cambios automáticos. Con eso dicho, vamos a empezar a hablar de lo que es cuando los intereses bajan. ¿Qué sucede cuando los intereses bajan? Básicamente, el poder de compra de los compradores, valga la redundancia, sube. ¿Por qué? Si hablamos de un interés del 2%, digamos, si ese monto del 2%, recuerde, los pagos, si ustedes nos han visto en otros programas o han constantemente escuchado nuestros programas, saben que los pagos se dividen en principal, interés, taxes, seguro y en algunos casos PMI. Son los pagos generales si no estamos hablando de un condo, porque si hablamos de un condo hay que incluir HOA. Pero en el concepto general, principal, interés, taxes, seguro. Ese interés que es parte del pago es parte de esa fuerza total que vamos a unir como pago. Es parte de esa mensualidad. Si todo lo demás sigue igual, si el principal es el mismo, si los taxes son los mismos, si el seguro es el mismo y lo único que está variando es lo que es el interés, quiere decir de que si ese interés es más bajo, sus pagos mensuales van a ser más bajos. Por ende, ¿cómo impacta esto al comprador? Pues bueno, mis pagos van a ser más cómodos porque van a ser más bajos, voy a pagar menos. Depende. Sus pagos van a ser más bajos. Lo que eso indica es que me le da más poder de compra. Porque si usted está ganando $200,000 al año, como ejemplo, los bancos en general tienen algo que se llama el DTI o el Debt to Income Ratio. ¿Cuánta deuda aguanta su income? Recuerde que la deuda incluye sus carros, sus tarjetas de crédito, sus préstamos estudiantiles, su XXXX, right? Toda su deuda en general. Recuerde también, igual, si ha estado usted en sintonía de nuestros programas, sabe que la deuda que los bancos miran no es la deuda total. La deuda que los bancos miran es su deuda mensual. A su deuda mensual de siempre se le agrega el mortgage. Y esa deuda en su totalidad, el mortgage mensual, esa deuda en su totalidad es la que ellos ven como el Debt to Income Ratio o la deuda comparada versus el income. Esa deuda, dependiendo del tipo de préstamo el que se esté utilizando, tiene un porcentaje que no nos podemos pasar. Cuando su pago mensual es más bajo, quiere decir que tenemos más espacio de subir en esa deuda. Por ende, quiere decir que su total
total de compra puede ser más alto. Su poder de compra sube. Si en algún momento usted solo calificaba para comprar una casa de 500,000, puede que ahora usted esté calificando con un interés más bajo para comprar una casa de 800,000, un ejemplo. La realidad es que suben los parámetros, sube lo que es el poder de compra. ¿Cómo afecta directa o indirectamente eso a los vendedores? Bueno, si tenemos un grupo de compradores que ahora califican para más dinero, quiere decir de que ahora tienen la capacidad de ofrecer más por esa casa, que es la casa suya. ¿Qué quiere decir? Que si ofrecen más por su casa, se genera una guerra y los precios de las casas empiezan a subir. Quiere decir que se relacionan cada vez que los intereses bajan, los precios de las casas suben. Ahora entendemos el por qué. Es porque el poder de compra se eleva y por ende los compradores pueden ahora competir y ofrecer más dinero por su casa. Usted que la está vendiendo, usted que es dueño de casa y que tal vez en algún momento la quiera vender. Ahora, ¿qué sucede cuando los intereses suben? Cuando los intereses suben, recuerden, acabo de explicar y lo voy a repetir. Sé que para algunos de ustedes es como repetitivo, pero para muchos tal vez esto es nuevo. Y para los que ya lo conocen, acuérdense que mientras, dice el dicho, repetition is the mother of skills. O mientras más se repite, pues más se memoriza, más se entiende, más entra en el cerebro. Volvemos a la base. El pago se divide en general, dijimos, principal, intereses, taxes, seguro. Si este interés ahora sube, quiere decir que ahora el pago mensual total sube. Y si estamos ganando el mismo ejemplo de $200,000 al año, ahora ese pago ha subido. ¿Se acuerda lo que acabamos de hablar del debt to income ratio? La deuda total general que el banco permite. Si ahora ese pago es más alto, acuérdense que siempre tenemos toda la demás deuda que normalmente un ser humano tiene. Carro, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Si unimos esta deuda con la deuda nueva mensual de la casa, que ahora es más alta, obviamente su poder de compra ahora va a ser menos, porque ahora este pago mensual es más alto. Por ende, abarca más rápido lo que es el DTI o el porcentaje máximo de deuda que el banco le puede permitir. Ok, Silvia, esto suena un poco complejo. En palabras básicas, el poder de compra baja. Cuando los intereses suben, el poder de compra baja. ¿Por qué? Porque ahora ya no se califica para tanto. Porque el interés, en vez de ser 2%, un ejemplo, ahora es 3% o más. Cuando ese interés es como un sándwich, ¿verdad? Imagínense un sándwich. En vez de que ese trocito de jamón sea flaquito, ahora usted le está poniendo un trozo de carne. Y ese trozo de carne hace ese sándwich más gordo, ¿verdad? Y obviamente cuesta más comérselo porque ahora tiene que abrir la boca un poco más grande para poder morder ese sándwich. La misma situación es. Ahora usted está comprando la misma casa con un interés más alto. Eso es con un pago más alto, algo que cuesta un poco más abarcar, ¿verdad? Un poco más morder, un poco más digerir, como usted lo quiera ver. Por ende, también me le come lo que es un poder de compra. Ahora el comprador, valga, pues, que estoy ocupando la palabra over and over, ya no tiene el mismo poder o capacidad de compra. Por ende, como está un poco más apretado, ya no puede ofrecer más por esa casa. O ya no es tanto lo que se puede estirar. Y se empieza a ver una disminución de las guerras o competencias que pueden haber en un mercado de ventas de casas.
Si el vendedor, cuando el interés estaba más bajito, recibía un promedio de 20 ofertas, a medida los intereses van subiendo, esa cantidad de ofertas empieza a bajar. Hay un punto central, o como le llamamos en finanzas, es el punto de equilibrio. Cuando se llega a un cierto porcentaje de intereses, y vamos a hablar de eso en otro tema, en otra oportunidad, cuando se llega a ese punto de equilibrio de los intereses, es cuando empezamos a ver ya nada más una oferta o dos. Y con costo 2. En ese punto de equilibrio es cuando empieza a haber un cambio o un shift en el mercado. Los intereses son básicamente los que no determinan, pero afectan directamente qué va a pasar en el mercado de real estate. Van a subir los precios de las casas, van a bajar los precios de las casas, se van a mantener estables. ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber guerras de ofertas o vamos a continuar en las mismas? ¿Qué cambios se van a dar? Muy, muy, muy importante el darle seguimiento a los intereses. ¿Qué sucede? Vuelvo y repito, cuando llegamos a ese punto de equilibrio donde empezamos a recibir una o tal vez dos ofertas, empezamos a ver el cambio del mercado. El cambio del mercado quiere decir que esos intereses han llegado a un punto donde ya muchos compradores no logran comprar o calificar, más bien es la palabra correcta, no logran calificar y ahora hay menos compradores y hay un cierto porcentaje de casas. Si antes habían 10 compradores por cada casa, puede que ahora tengamos nada más 1 o 2 por cada casa. En el momento que habían 20 ofertas, quiere decir que habían un equivalente de 20 compradores por cada casa. Strongly, un mercado de vendedores, ¿verdad? Porque hay más compradores que casas. Cuando el mercado llega al punto de equilibrio, quiere decir que tenemos casi el mismo porcentaje de casas que de compradores. No podemos decir que lo tenga idéntico porque no sucede así, ¿verdad? Hay casas muy bonitas, hay casas muy caras, hay casas muy feas, hay casas que están cayendo, hay casas que necesitan mucho trabajo, etcétera, etcétera. Hay casos de compradores también un poco más complejos. Lo mismo es de un lado o del otro. Pero quiere decir ese punto de equilibrio es cuando tenemos casi el mismo porcentaje de casas que de compradores. Y cuando eso sucede, cuando vemos el cambio del mercado. Y en vez de ser un mercado de vendedores, como ha estado haciendo en esa guerra de ofertas, en esas poquitas casas y muchos compradores, ahora se ve el cambio donde empiezan a haber más casas que compradores. Y vuelve a ser un mercado de compradores. ¿Por qué? Porque ahora los intereses están a un punto de elevación donde pocos compradores califican para poder obtener un mortgage, una casa. Y esos pocos compradores son elegidos, son bien selectos. Siempre hay vendedores de casas, pero obviamente si se mantiene el mismo nivel de vendedores de casas, pero el nivel de compradores baja, ahí es donde cambian los mercados. Si se llega a un momento donde hay más casas que compradores, ahí empieza a verse totalmente marcado fuertemente el mercado de compradores. ¿Por qué? Lo que acabo de decir, hay más casas que compradores. Y es donde el vendedor, el dueño de casa, empieza a pelear por tratar de conseguir un comprador. Totalmente un cambio de mercado. En estos últimos años hemos estado viendo al 100%, 150, 190, 200% un mercado de vendedores. ¿Puede cambiar? Sí puede cambiar, claro que puede cambiar. Acuérdense, las finanzas, las estadísticas muestran que todo sube y baja y es un círculo. Muchos de los que han tenido la oportunidad de ver este último ciclo que tuvimos de real estate vieron cómo se quebrantó todo lo que fue el precio de los bienes raíces
en Estados Unidos y en el mundo. Pero luego también han visto o hemos visto cómo se levantó ese precio, cómo se elevó esa fortaleza financiera de lo que es el real estate o lo que es bienes raíces en el mundo y específicamente en este caso Estados Unidos o Massachusetts. Cuando digo específicamente es porque mucho tiene que ver la ciudad donde se está invirtiendo, el estado donde se está invirtiendo. ¿A qué me refiero? Mucho tiene que ver en qué tan rápido se va a levantar cuando esos mercados caen. No todos los mercados se levantan a la misma velocidad. Hay mercados que se levantan más despacito y hay mercados que se levantan a una curva más empinada. Cuando usted está invirtiendo, ya sea que esté comprando una casa para vivir en ella o está comprando una casa para inversión, es algo muy importante que tiene que tener. Es algo que a esa persona de bienes raíces que le está ayudando, asesorando, tiene que preguntarle cuál es el crecimiento que tiene esta ciudad, cuál es el porcentaje, cuáles son las estadísticas en este momento, qué tanto va a subir en los próximos X cantidad de años. Obviamente hay cosas que se pueden predecir, hay otras que no, pero a grosso modo usted puede tener una idea general de cuál es el crecimiento histórico de ese lugar donde usted está invirtiendo, ya sea para vivir en ella o para rentarla. Creo que con esto queda bastante claro cómo afecta y cómo beneficia. Así que, señores dueños de casa, vendedores de este momento, es importante que ustedes estén bien en sintonía con qué está pasando con los intereses. Nada menos ahorita en los últimos meses hemos visto definitivamente una inclinación y empezamos a ver una diferencia en préstamos. Muchos bancos están empezando a ser un poco más flexibles, pero sí la bolsa de valores ha determinado de que va a haber 4 impactos de intereses antes de este verano del 2022. 4 impactos quiere decir que va a subir 4 veces los intereses. Es lo que tienen esperado. ¿Qué va a suceder exactamente? Nadie tiene forma de saber el futuro, ¿right? Recuerdo que en ese diciembre del 2019, antes de que COVID entrara fuertemente en Estados Unidos, teníamos estadísticas totalmente curvas mostrando que los intereses ese verano iban a estar ya casi en el 6%. Por ende, se esperaba que ese 2020 iba a haber un cambio en el mercado, iba definitivamente a haber una corrección en el mercado. Lo que no vimos venir era que COVID iba a entrar fuertemente en Estados Unidos y pues en el planeta. Y eso ha hecho un cambio totalmente impactante en lo que han sido los intereses. Los intereses, todo el mundo se asustó, todo el mundo dijo no voy a comprar, no voy a invertir. Todo el mundo dijo las casas van a caer de precio, esperemos los inversionistas guarden el cash, no compremos ahorita que las casas se vienen de pique y vamos a aprovechar el momento. Y todo el mundo esa fue la idea que tuvo. Pero no sucedió así. Sucedió totalmente lo contrario. Los intereses, la bolsa de valores, lo que es el mercado de Estados Unidos, dijo, ok, ¿cómo podemos inyectar la economía de este país para que todo se siga moviendo y todo siga impulsando, especialmente el real estate? Porque el real estate es el corazón o es parte de las válvulas del corazón que están bombeando la economía de este país. ¿Qué hicieron? Boom. Trajeron los intereses al suelo. Y precisamente tenemos un programa que sí se llama Los intereses están por el suelo y están acá en nuestro canal de YouTube. Y en ese momento los intereses llegaron hasta el 1.99. Imagínense, 1.99. ¿Para qué? Para poder bombear y resucitar básicamente esa economía nacional. Y lo hicieron. Se siguió moviendo el mercado de real estate a una velocidad tremenda. Se siguió vendiendo casas en una cantidad exagerada. Máscaras, guantes, booties, desinfectantes, you name it. Todo lo tuvimos, open house virtuales, básicamente recreamos lo que es la vida de real estate y el real estate siguió impulsándose porque los intereses se vinieron al suelo. Y ahora que ya aprendimos cómo funciona, ¿qué sucedió? Las casas subieron. En medio de COVID, lo que nadie vio venir.
las casas se elevaron porque los intereses se bajaron. Recuerdo que precisamente tuve un cliente que vendimos su condo justo en medio de la cuarentena. En ese momento estábamos hablando donde nadie estaba saliendo, donde solo básicamente los policías y todos los first responders estaban saliendo. Hablando con él, le dije, mira, puede pasar una de dos. O los intereses se van a venir al suelo y el mercado va a subir como loco, o todo el mundo va a tener un temor económico y los intereses se van a disparar y los precios se van a venir para abajo. Una de las dos cosas va a suceder, uno de los dos extremos. En este momento no tengo forma de decirte cuál de los dos va a suceder, pero va a suceder uno de los dos. Y me dijo él, Silvia, suceda uno, suceda el otro, yo quiero vender mi condo ahorita. Así es que vendámoslo. Lo vendimos en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena. Con todo lo que les estoy diciendo de ondas virtuales y cosas así, lo vendimos. Lo mismo que les estoy diciendo, se vendió $80,000 más de lo que se estaba pidiendo, etcétera, etcétera. Justo cuando el condo entró en el mercado, se anuncia que los intereses se vienen al suelo y la competencia que tuvimos de ofertas virtuales, porque el open house se hizo virtual, fue de locura. Nadie fue a ver ese condo en persona, todo fue online y tuvimos una cantidad de ofertas de locos. ¿Por qué? Porque los intereses se vinieron para abajo. Ahí les estoy mostrando cómo funciona en realidad. Así de que dueños de casas, ojo, oreja con los intereses del mercado. Siempre a todos mis clientes les digo, y los que son mis clientes y me están sintonizando lo saben, vuélele ojo, pónganle atención a los precios de la gasolina. La gasolina es el mayor detonante, o más bien la palabra correcta sería determinante de qué va a pasar con los intereses. Si usted ve que la gasolina empieza a subir, como ha empezado a subir, los intereses van a subir. Si usted ve que el precio de la gasolina empieza a bajar, sepa que los intereses van a bajar. Por ende, ahora usted ya sabe, los intereses suben, las casas empiezan a tener un cambio. No estoy diciendo que necesariamente bajen, dependiendo del mercado, dependiendo de la cantidad del interés, pero empiezan a tener un cambio. Y si los intereses bajan, obviamente lo mismo. Es lo contrario. Recuérdese de una X. Y eso es lo que empieza a suceder. Es bien importante que estemos al día de eso. Todos los que están pensando en vender en los próximos 3, 4, 5 años, vean cómo están las curvas, asesórense cómo están las curvas. Se ven las curvas en crecimiento, se ven las curvas sentadas, se ven qué tan inclinadas se ven, porque no es lo mismo hablar, sí, estamos en una inclinación y la inclinación sea esta, a que la inclinación sea esta. Totalmente diferentes inclinaciones y velocidad de crecimiento en lo que es el real estate. Acuérdese también lo que acabo de mencionar. La ciudad en la que usted está invirtiendo o ha invertido, o las ciudades en las que ha invertido, tienen mucho que ver también en cuestión al crecimiento de real estate. El crecimiento de real estate no es nada más general o automático. No, tiene varios parámetros. Entre esos parámetros, el mercado. Obviamente, el mercado específico en el que esa propiedad está. El mercado, si usted es un comprador, el mercado específico para el tipo de préstamo clave que usted califique, cuál le convenga más. Son un montón de variables. No hay nada más blanco o negro. Es todo un arco iris de colores, siempre digo yo a la gente. Tenemos todo un arco iris y podemos mezclar todo tipo de colores. Realmente no es nada más dos. Tenemos 5,000, un montonazo de colores. Pero sí es bien importante saber en qué dirección el mercado en general se va moviendo para que usted pueda tomar la mejor decisión, para que usted pueda hacer la mejor inversión y para que usted pueda sacar la máxima ganancia y lo más importante, alcanzar esas metas que por tantos años usted ha tenido. Esa es la base de todo, esas metas, esos sueños que usted ha tenido, alcáncelos. Pero para hacerlo o para pasarlos y sobrepasarlos, tiene que tener un plan.
Para ese plan estamos nosotros. Así que recuerde, cualquier cosa, usted quiere vender su casa o comprar su casa, vender sus propiedades o comprar sus propiedades, o mejor aún, multiplicar sus propiedades, llámeme. Mi número de celular es el 781-454-8880. Mi nombre es Silvia Sandoval de Stonehurst Real Estate Group. Recuerde una vez más, nos puede encontrar acá en el YouTube, nos puede encontrar en el Facebook, nos puede encontrar en Twitter, nos puede encontrar en Instagram y se puede conectar conmigo directamente por celular o por WhatsApp. 781-454-8880. Es un placer como siempre estar aquí con ustedes. Una vez más, Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Esto ha sido Real Estate, su mejor inversión. Escucha a Silvia Sandoval y Stonehurst Real Estate Group, Keller Williams, el próximo martes a las 12:30 p.m. con la mejor asesoría de bienes raíces.